He trabajado en un CENS y en un SECBA, correspondientes a la supervisión que tiene que ver con la educación de jóvenes y adultos. En ese sentido, las características de ambas instituciones tenían mucho que ver con atender a una población urbano marginal en su gran mayoría, cuyos alumnos y alumnas buscaban culminar sus estudios en esas instituciones para de esta manera lograr una inserción laboral a partir de lograr el título secundario. Sí, también he trabajado y trabajo en el nivel medio y quizá la diferencia más notoria radica en el hecho, según mi juicio, de que los alumnos de un centro de jóvenes y adultos van más motivados y con más ganas, digamos, a la escuela, puesto que justamente buscan culminar sus estudios secundarios para lograr oportunidades laborales. Esto muchas veces en media no suele advertirse tanto porque justamente los alumnos en media son más chicos y todavía como que no avisoran justamente que luego del secundario tendrán que insertarse en el mercado laboral o proseguir estudios superiores. Esto en educación de jóvenes y adultos ya está más marcado, justamente la mayoría de quienes ingresan a un centro de educación de jóvenes y adultos va con la premisa o con el objetivo justamente de culminar sus estudios secundarios para poder ingresar en el mundo laboral o proseguir estudios superiores. Sin lugar a dudas, una de las mayores problemáticas que se puede visualizar es la dificultad en la comprensión lectora. Es un mal general de la educación en estos tiempos, pero que en jóvenes y adultos suele advertirse mucho más. A veces esto está relacionado con la distancia temporal con respecto a la última vez que cursaron estudios secundarios, es decir, mientras más tiempo está la distancia con respecto a la última vez que fueron a la escuela, suele advertirse más dificultades, porque obviamente les cuesta a muchos alumnos y alumnas reiniciar y retomar el ritmo de estudio. Las acciones tienden por lo general justamente a fortalecer esa dificultad que es justamente la comprensión lectora, sobre todo en el área de lengua, es lo que más buscamos trabajar y fortalecer. En especial brindarle a los alumnos técnicas de estudio o de abordaje de los textos expositivos, teniendo en cuenta que son esos textos justamente los que trabajan en otras áreas y en otras materias. De modo que se busca brindarles herramientas para abordar distintos tipos de textos expositivos para que justamente tengan herramientas no solo de comprensión lectora, sino de abordaje de textos de estudio para facilitarles justamente el estudio en las otras materias o áreas. Bueno, justamente he trabajado en los primeros años de los centros educativos de jóvenes y adultos y básicamente se trata de trabajar los contenidos que son propios de primer año, de, del ciclo orientado, que tienen que ver con básicamente el reconocimiento de clases de palabras en su aspecto semántico y morfológico, y la lectura y comprensión de textos narrativos en sus distintas especies, por ejemplo, mito, leyenda, fábula, cuento, y trabajar texto expositivo y las herramientas de abordaje de un texto expositivo. La selección de los textos es fundamental porque al trabajar con justamente jóvenes y adultos se busca trabajar textos que despierten el interés por la lectura de jóvenes y adultos. De ese modo se buscan textos relacionados con temáticas que ellos puedan no solo
conocer, sino también aplicar a sus vidas cotidianas. Trabajar en el contexto de pandemia y durante todo el año 2020 que la modalidad consistió justamente en el trabajo virtual, en la virtualidad, fue bastante difícil y bastante complicada, no solo en jóvenes y adultos, sino en casi todo el sistema educativo. Eso es algo transversal que atravesó a todo el sistema. Fue muy complejo y muy difícil trabajar la virtualidad, básicamente porque en lo que refiere a el área de jóvenes y adultos, eh, muchas veces a los jóvenes y adultos les cuesta bastante esta cuestión de la virtualidad, les costaba conectarse, les costaba iniciar o conectarse a las videollamadas o videoconferencias. Fue un ritmo distinto que se vino a imponer, obviamente, a partir de la virtualidad, y esto, insisto, complicó y complejizó mucho el dictado de las clases y la respuesta de los alumnos con respecto a los trabajos prácticos y su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Fue un año bastante complejo. Lo mejor, sin duda, tiene que ver con la respuesta que uno obtiene de sus alumnos y alumnas, que en ese sentido, insisto, es distinto a lo que se puede apreciar o lograr en el nivel medio, porque justamente al ir muchos de ellos con esta premisa básica de culminar el secundario para proseguir estudios superiores o iniciarse en el mundo laboral o básicamente conseguir un trabajo, eh, justamente tienen otra motivación, buscan otro objetivo, no, otro objetivo, un objetivo más claro, mejor dicho. El objetivo está más claro. Acá van a terminar el secundario porque saben que desperdiciaron la oportunidad cuando pudieron hacerlo. Entonces, como que tienen más claro que esta es una chance que les brinda el sistema para poder terminar el secundario y para poder, insisto, iniciarse en el mercado laboral o en estudios superiores. Y eso sin duda genera una gratificación distinta, porque justamente esta clase de alumnos no va a la escuela a pasar el rato, sino justamente a conseguir ese objetivo, lo cual hace que se concentren más, pregunten más, tengan más ganas de aprender, por decirlo de una manera más sencilla.